Vamos a ir a Colosenses. ¿Y para quién es la gloria? Capítulo 1, hermanos. Vamos a leer el versículo 15. ¿Ya lo tienes? Dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, dice la palabra que Él es la imagen del Dios invisible. Antes Dios no tenía una imagen, en el puro principio Dios no tenía una imagen, pero Dios se tuvo que crear, se tuvo que manifestar por medio de esa imagen. Y Él es el principio de todo, Él es el fin. Amén. Y todo lo que nosotros vemos, hermanos, todo lo que nosotros podemos observar y aún lo que no podemos ver, fue creado por Él y para Él. Entonces, podemos entender por medio de esta escritura que Él es el principal. ¿Sí, amén? Sí, amén. Gloria a Dios. Él es el importante. Él es el primero, el principal, el alfa, el omega. Él es el Dios todopoderoso. Y todo lo que vemos, aún usted, mi hermano, mi hermana, aún usted fue creado por Él y para Él. ¿Sí lo entendemos, hermanos? Entonces, muchas veces cuando hay dichos, ¿verdad?, en el mundo que hablan, ¿tú te crees el ombligo del mundo? ¿Tú te crees el centro del universo? Pensamos muchas veces que el universo gira en torno a nosotros, a nuestra vida. Pensamos que nosotros somos los protagonistas. Por alguna razón, siempre en las películas, en las novelas, siempre en las caricaturas tiene que haber un protagonista. ¿No se le hace algo curioso eso? ¿No se le hace algo extraño que siempre en todas las series tiene que haber como un protagonismo? Tiene que alguien robarse la gloria que le pertenece a Cristo. Sí, amén. Hermanos, recordemos que el sueño del diablo siempre fue ser semejante a Dios. El sueño del enemigo, que el Señor lo reprenda, siempre fue ser el principal, siempre fue ser el primero. Y en el mundo muchos queremos ser, como dicen, queremos ser los importantes del mundo. Queremos que toda la vida de los seres humanos, de las personas, giran en torno a nuestra vida. Y no es así, hermanos. Las cosas y todo lo que vemos, todo fue creado por nuestro Señor Jesucristo y para nuestro Señor Jesús. Entonces nosotros aquí en la iglesia entendemos que Él es el importante. Entendemos que realmente nosotros somos secundarios y Él es el primero. Y aún así, hermanos, Él en su grandeza, pues nos ha dado un valor muy grande. Nos ha dado un valor muy grande. Pero es difícil a muchas veces en la iglesia, porque no solamente en el mundo, hermanos, no está transmitiendo, pero tengo que generalizar. Muchas veces, para que no piensen que lo dice uno por alguien específico, muchas veces los pastores, los ministros, es verdad que cuando están en una iglesia quieren ser los principales y pierden el sentido, pierden la noción de lo que realmente son. Dice la palabra, que dice Pablo en su palabra, que cada uno piense de sí mismo con cordura. Y esos hermanos que se creen los principales nada más por tener un puesto, han perdido la cordura realmente. No entienden, no les cuadra bien realmente los textos de la palabra, porque aquí dice que nuestro Señor Jesucristo, vamos a leerlo, el 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Dice todo fue creado por medio de Él y para Él, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, muchas veces hay obispos, hay pastores, hay ministros
O hay personas, hermano, que también pueden estar en medio de la alabanza, que pierden la cordura y muchas veces se ponen para exhibir su talento y no para demostrar aquel por el cual fue creada todas las cosas, por aquel que fue creada la alabanza, porque la alabanza es para Él, sí, no para nosotros, hermanos. Amén. Entonces, denle un aplauso al Señor Jesucristo. Entonces, hay que tener hay que poner bien nuestra vista, en nuestro corazón, en nuestra cabeza. Dice que el sabio tiene su vista dentro de su cabeza. Realmente tenemos que examinar bien lo que hay dentro de nuestros corazones, porque es un pensamiento satánico, es algo satánico, hermanos, quererse asemejar a Dios. ¿Qué le dijo el adversario a Eva? Pues Dios miente, porque de cierto que cuando tú comas este fruto, tú serás igual al Señor. Y no es verdad. Nadie se puede asemejar al Señor. Nadie se puede hacer igual al Señor. Realmente Él es el principal, Él es el importante. Nuestra vida tiene que girar en torno a Él, no la vida del Señor en torno a nosotros. Pero entendiendo esto, vamos a Isaías 43, hermanos. De verdad que es muy clara la palabra. Realmente nosotros entendemos que ningún presidente, ningún poderoso de esta tierra que creen tener el control, que creen tener el dominio del mundo, que creen que los seres humanos nacieron para servirle, no es así, hermanos. Realmente el importante y el principal es nuestro Señor Jesús, porque por Él y para Él fue creado todas las cosas. Vamos a Isaías 43, vamos a leer desde el versículo 1. Me dice con un gloria a Dios, un amén cuando ya lo tenga. Dios. Dice, ahora sí, así dice el Señor, creador ¿de quién? Tuyo, mío, de todos los seres humanos. Y aquí se refiere a su pueblo, a su iglesia, oh Jacob, oh formador tuyo, oh Israel, porque ¿quién es el Israel de Dios? La iglesia. Dice, no temas, porque yo te redimí. ¿Quién nos compró? El Señor. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. ¿Por qué? Porque yo soy el Señor, Dios tuyo, el Santo de Israel. Soy tu Salvador. A Egipto he dado por rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Perdón, no me perdí. Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Gloria a Dios. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas, de los confines de la tierra. Y dice el versículo 7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Santos del Señor. Entonces, aquí otro texto, ¿verdad?, que respalda que quién es el que hizo las cosas, quién es el nombre, el importante, quién es el Salvador, quién es el Dios, quién es el que tiene el poder. Aquí la palabra de Dios nos dice que le pertenecemos a Él. Dígame decirle, hermano, que usted no encontró al Señor. El Señor lo encontró a usted. Usted no buscó por su bondad, usted no lo buscó realmente. Usted no se le prendió el foco y dijo, voy a buscar a Dios. Realmente fue el Señor el que lo encontró. Y Él dice, mío eres tú. Yo te redimí. Cuando nos bautizamos, hermanos, el Señor pagó un gran precio por nuestras vidas. Entonces, nuestras vidas no nos pertenecen, porque como decía el texto anterior, todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Entonces entendemos nosotros que voluntariamente nosotros éramos esclavos del pecado, y voluntariamente, hermanos,
nos entregamos al Señor. Voluntariamente nos hicimos pues de su pueblo, de sus ovejas. Y aquí el Señor es nuestro formador. El Señor dice: no temas, porque yo te redimí, yo te puse nombre, mío eres tú. Entonces le pertenecemos al Señor, hermanos. Y aún en su bendición, cuando nosotros le pertenecemos, nos dice tantas cosas que no te preocupes, no temas, porque cuando pases por el fuego no te quemará, cuando pases por las aguas no te anegarán. Y al final dice todo lo que el propósito del Señor, todo lo que el Señor hace. Dice: todos los llamados de mi nombre, ¿cuántos son aquí llamados por el nombre de Jesús? Dice: para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Entonces tenemos que entender, hermanos, que realmente todo esto es para el Señor. No es, en parte, el Señor nos hace parte de su gloria. El Señor nos hace parte de su grandeza, de su luz. Pero realmente tenemos que entender que no somos nosotros, sino es el Señor. Fíjate, dice una alabanza que dice que cuando en realidad me conozcas, te darás cuenta que no soy yo, sino que es su luz del Señor. No somos nosotros, no es nuestra piedad, sino es la piedad del Señor, la justicia del Señor. Realmente el Señor fue el que hizo todo. Le pertenecemos, Él es el Señor, es el Dios tuyo, el Santo de Israel. Dice: es tu Salvador. Dice que para Él tú eres honorable. Él te amó y por eso dará rescate, dice, da hombres por tu vida, porque realmente para el Señor somos de gran estima. Imagínense, hermano, el mismo Dios, el mismo Señor dio a su Hijo, dio a lo más preciado que Él tenía, dio a su Hijo para salvarlo a usted y a mí. Entonces, grande es el amor del Señor. Realmente es algo que no podemos explicar con palabras. No es algo que no podemos entender al 100%, porque el amor del Señor es muy, muy grande. Entonces, vamos a ir avanzando, hermanos. Vamos a ir a la 2 de Corintios. Gloria a Dios. Gloria, gloria. Este tema va a ser, yo pienso que cortito, pero creo yo poder exponer la idea claramente. Vamos a leer el 2 de Corintios 5, versículo 14. Entonces, podemos entender, hermanos, que cuando yo apreciaba las cosas del mundo, yo creía, siempre quiere uno ser el protagonista, quiere ser uno importante, quiere uno ser el que es visto, quiere uno la gloria, la vanagloria de la vida, así dice la palabra. Entonces, cuando llega uno al camino, uno se tiene que despojar de todas esas cosas. Sí, amén. Uno quiere protagonismo y ahora uno ya no quiere eso. Uno quiere que el Señor sea el que sea visto por las personas, que sea el Señor el que sea visto a través de nuestra vida. Amén. Porque antes vivíamos para nosotros mismos, hacíamos las cosas para nosotros mismos. Todo lo que hacíamos era para nuestro provecho, para nuestra satisfacción, para nosotros, para satisfacernos a nosotros, porque queríamos esa manera, ¿no? Esa gloria. Pero aquí dice 2 de Corintios 5:14, ¿ya lo tiene? Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Vamos a ir paso a paso aquí. En la palabra constreñir es como algo que nos impulsa, que nos obliga. En su traducción literal creo que dice que nos ata, nos esclaviza. Es una forma de decir que cuando uno piensa en lo que el Señor hizo en nuestras vidas, muchas veces cuando oímos a una persona decir lo que significa el amor de Dios para Él, no tiene mucho peso en nuestras vidas. Pero cuando nosotros mismos experimentamos ese amor en nuestra carne propia, es lo que nos impulsa. Es lo que a mí me impulsó, hermanos, a bautizarme.
Es lo que a mí me impulsó. A mí no me impulsaba ni mi madre, ni mis hermanos. A mí no me impulsaba ver a los cristianos, porque eso no me impulsa, eso no me constriña el corazón, no me conmueve. Pero lo que verdaderamente me conmovió, hermanos, fue experimentar el amor. Gloria a Dios. Eso me constriñó, hermanos, y me impulsó y me ató a hacer lo que tenía que hacer. Y a cada uno de nosotros fue así, porque el Señor dice que nos atrajo con lazos de amor. Sí, amén. Entonces, hasta ahorita, hermanos, su amor nos puede seguir impulsando, nos puede seguir llevando. Y dice aquí, pensando esto, que si uno murió, Cristo fue el que murió. Uno murió, ¿por quiénes? Por todos, por toda la humanidad. Dice, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Miren, hermanos, Cristo murió y luego todos morimos. ¿Cómo morimos? Por medio del bautismo. ¿Qué dice el bautismo? Se lo repitieron muchas veces a nuestro hermano Diego. ¿Qué simboliza y qué significa? Amén. No. Entonces, cuando uno es bautizado, uno también muere. Decía Pablo, porque yo estoy juntamente crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, nosotros en este camino, hasta estas alturas, por así decirlo, en este momento, nosotros entendemos que ya nosotros no vivimos. Nuestra antigua personalidad, decía Pablo más abajo, porque si a alguien conocimos en la carne, ya no lo conocemos. El antiguo hijo que tenía nuestra hermana Ana, ya no lo conoces en una carne, porque ya no vivo yo, ya no tengo que vivir yo, tiene que vivir Cristo en mí. Y ahora, aquel que murió por usted y resucitó por usted, ahora nosotros tenemos que hacer lo mismo. Morimos por Él y también tenemos que vivir para Él. Si queremos resucitar con Él. Entonces, de esto se trata este tema, hermanos. De esto se trata. Antes vivíamos por lo que queríamos, hacíamos lo que queríamos y no nos importaba nada, todo era para nuestro provecho. Pero cuando nos tocó el amor de Cristo, nos constriñó y ahora decidimos nosotros vivir para Él, vivir para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice aquí la palabra, dice, y por todos murió, para los que viven, dice acá atrásito, ¿verdad? Porque todos murieron, todos nos bautizamos en el Señor. Y dice más adelante, y por todos murió, para los que viven muertos en la carne, pero viven para Dios. Dice aquí, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Aquí el que les decía, de manera que nosotros aquí en delante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Porque nuestro Señor Jesucristo ya no es como era antes, ya está glorificado. Ya está en su forma semejante como estaba antes. ¿Qué decía el Señor Jesús? Padre, si supieran con aquella gloria que yo tenía antes que viniese aquí, era el mismo Señor. Y otra vez subió para llenarlo, ¿qué, hermanos? Todo. Entonces, de eso se trata, hermanos. De eso se trata. Nosotros ya no estamos, hermanos, para vivir nuestras propias vidas como nosotros queramos. Nosotros, una vez que ya decidimos bautizarnos, cuando leemos Isaías 43, ese texto es para nosotros. Hay promesas de que el Señor va a estar con nosotros, de que si pasamos por las aguas, por el fuego, Él nos va a ayudar. Pero ¿qué dice? ¿Por qué? Porque tú eres mío. Porque tú me perteneces, porque yo te redimí. Entonces, nosotros ya no podemos vivir para nosotros mismos. ¿Quieren ustedes levanten su mano? El que no esté bautizado. Levántelo, hermano, levántelo con toda libertad. Nada más son muy pocos, realmente. Son muy pocos y casi toda la mayoría de los que están aquí han prometido al Señor
servirle todos los días de nuestra vida. Han prometido al Señor vivir para Él, no para nosotros mismos. Entonces, ahí esto es un poco más profundo de lo que usted piensa, hermanos. Muchas veces nosotros podemos pensar que estamos viviendo para Él. Realmente, déjeme exponérselo así. El Señor Jesús hizo todo por usted. El Señor vivió para usted y resucitó para usted, porque eso dice la palabra, ¿no? Murió por usted y resucitó por usted, mi hermano. Ahora, nosotros, ¿qué hicimos por Él? Nosotros como iglesia, ¿qué hicimos por nuestro Señor Jesús? Y más aún, ¿qué estamos haciendo por Él? Él vivió y dio todo lo que tenía. Se sacrificó, hermanos, para darnos vida. Aún le traspasaron su corazón. Y nosotros que prometimos, ¿qué estamos haciendo por nuestro Señor Jesucristo? ¿Estamos viviendo realmente para Él o estamos viviendo para nosotros mismos? Porque si morimos realmente, ya no vivimos para el mundo. Decía Pablo, estoy muerto para el mundo, estoy muerto para todo, estoy muerto para mí mismo y estoy vivo para Dios. Sí, amén. Entonces, nosotros no tenemos que vivir para cualquier cosa, tenemos que vivir para Cristo, porque le pertenecemos a Él. Ahora, realmente estamos viviendo para Él, estamos viviendo para su gloria y su honra, estamos viviendo para agradarle a Él, porque aún no nos tenemos que agradar ni siquiera a nosotros mismos. No. Tenemos que agradarle a Él, tenemos que servirle a Él, tenemos que vivir para Él, tenemos que abandonar nuestros deseos y nuestros anhelos. Tenemos que entregar esos deseos que usted tiene. Y no es malo tener tal vez deseos, porque hay de deseos a deseos, hermanos. Todos queremos prosperar, todos queremos bien, pero en este camino, hermanos, hemos prometido aún hacer eso a un lado, nuestra comodidad, nuestros anhelos, todo lo que nosotros deseábamos en esta vida, se lo entregamos al Señor, porque le prometimos ya no vivir para sí mismos, sino vivir para Él. Entonces, esa es la idea, hermanos. Ese es el punto de este tema. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mire, vamos a ir a Filipenses. Vamos a ver un ejemplo de aquel cristiano que buscaba lo de Cristo y no lo suyo propio. Filipenses 2. Gloria a Dios. ¿Y la gloria para quién? Amén, la gloria sea para el Señor. Filipenses capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 19. Gloria a Dios. Dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interesen por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Hasta ahí, hermanos. Hasta el 21. Entonces aquí Pablo está hablando de Timoteo. Está hablando de aquel personaje que siempre da buen testimonio de aquel personaje. Y habla aquí en esta ocasión, habla que les iba a enviar a Timoteo, a aquellos hermanos de Filipos. Y decía, porque a nadie tengo de ese mismo ánimo, de ese mismo sentir, como a Timoteo, que tan sinceramente, o de corazón, hermanos, sin falsedad, sin hipocresía, tan sinceramente se interese por la iglesia, por vosotros. ¿Por qué? Porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Entonces, yo puedo caer en el error, hermanos, en el caminar, hermanos, perder la trayectoria y empezar a hacer más caso a mis deseos y mis anhelos, lo que yo quiero lograr en mi vida, lo que yo quiero hacer para mí, pero me olvido de buscar lo que es de Cristo.
y empiezo a buscar lo que es, lo mío propio, dice. Porque dice aquí, todos buscan lo suyo propio. Y realmente yo pienso que es una de las cosas del ser humano más instintivas, ¿no? De cuando están sirviendo un plato de comida, están sirviendo platos de comida alrededor de una familia y están todos los hermanos, todos arrebatan, ¿no? Buscar primero lo suyo, todos quieren primero sustentarse uno mismo, todos quieren pisotear al débil y sobresalir, ¿no? A través de tal vez utilizando a nuestros hermanos. Es una forma de decir, es como un instintivo animal. Realmente es como la supervivencia. Pero nosotros no tenemos que tener esos tipos de deseos o de pasiones. Nosotros no tenemos que buscar lo que es de nosotros, sino tenemos que buscar lo que es de Cristo. Entonces, es para que cada quien, ¿verdad?, piense, porque realmente unos a una manera y otros a otra. Yo a mi manera puedo buscar las cosas que son para mí y me olvido de buscar, de vivir, de estar buscando lo que es de Dios a través de mi vida. Y qué fuerte es a veces las cosas que deseamos y anhelamos en esta vida, que al final pueden opacar ese sentir de vivir para Cristo. Miren, el Señor Jesucristo vino para servir y no para ser servido. El Señor Jesús tuvo esa humildad de no buscar lo suyo propio, porque Él decía, porque aún ni siquiera a mí mismo me agrado. Porque el Señor Jesús no vino para agradarse a sí mismo. Él no vivió para sí mismo. Él no vivió para agradarse a sí mismo, sino que buscó lo que era de su Padre. Amén. Buscó lo que era de nuestro Señor Jesús. Y así también nosotros, hermanos, tenemos que tener la humildad, porque se necesita humildad para servir aún a nuestros hermanos, porque cuando servimos a nuestros hermanos, estamos sirviendo a nuestro Dios. Amén. Se necesita humildad para hacer eso, hermanos. Se necesita humildad para no buscar lo que es de nosotros, sino buscar lo que es de Dios. Y ese es el mismo sentir que tuvo Cristo anteriormente en este capítulo 2, que es el famoso himno. Ahí habla Pablo que tengamos el mismo sentir que tuvo Cristo, que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual que Dios, sino que se humilló a sí mismo, haciéndose obedientes a la muerte y muerte de cruz. Y dice, si tienen alguna consolación, alguna comunión con el Espíritu, ¿no?, algún amor, si tienen algún amor, si el amor de Cristo los constriñe, tengan este mismo sentir que tuvo el Señor Jesús, que vino a este mundo y no vivió tal vez ningún segundo para sí mismo, sino todo lo que hacía era para Dios. Decía la palabra de Dios, ¿verdad?, que Jesús nos ha dado, y dice que cuando le quisieron dar de comer, decían, yo ya comí, porque mi comida es hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿se fijan a qué grado el Señor Jesús buscaba lo de Dios y no lo suyo propio? Y nosotros, hay unos dichos horribles que dice el mundo, que antes comer que ser cristiano. Antes, y realmente lo dicen de dichos, pero que hay en nuestro corazón, hermanos. Muchas veces es verdad, preferimos nuestro sustento que hacer la voluntad de Dios, preferimos nuestra comodidad que hacer lo que al Señor le agrada, preferimos agradarnos a nosotros mismos que vivir para agradarle a Dios. Y es verdad, hermanos, porque decía Pablo, porque a ninguno tengo de este ánimo, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Amén, amén. Santo es el Señor. Y realmente es verdad, hermanos, preferimos muchas veces buscar lo que es de nosotros, nuestro sustento, nuestra comodidad. Preferimos primero nosotros estar bien y después hacer lo que tenemos que hacer para el Señor. Y no es así, hermano. Tenemos que primeramente buscar lo que es de Dios y ya el Señor se encargará de nosotros. ¿Por qué? Porque prometimos eso, hermanos. Porque morimos en nuestra carne y ahora vivimos para Dios. Para que murió Él, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a ir a, gloria a Dios, a Gálatas.
Gálatas, capítulo 2. ¿Y la gloria para quién? Para Cristo Jesús. Gálatas, capítulo 2. Versículo 20 al 21. Vamos a leer nada más 2 versículos. Y aquí Pablo nos da un ejemplo de qué manera él percibía su estado espiritual. No, dice Pablo aquí, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Aquí Pablo hablaba cuando reprendió a Pedro. Pablo hablaba cuando reprendió a Pedro, cuando obligó a los demás a jurizar. Y él decía que ya para él todas esas cosas de la carne, para él ya estaban muertas. Todo lo que él practicaba, hermanos, era el fariseísmo, que era una de las, por así decirlo, una de las sectas más rigurosas, más entregadas que hacían los judíos acerca de la Torá, de la ley. Y decía Pablo, para mí, todo eso está muerto. Todo lo que yo hacía, para mí, yo ya estoy crucificado y ya no vivo yo. Decía, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora hago, hermanos, lo que ahora hago en vida, en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces aquí habla de que a Pablo ese amor le constreñía. Decía, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y por ese amor Pablo hacía lo que hacía. Por ese amor Pablo ya no vivía para agradarse a sí mismo, vivía para nuestro Señor. Y decía, lo que él vivía en la carne, lo vivía en la fe del Hijo de Dios. Entonces era una entrega total. Su vida, hermanos, estaba totalmente rodeada del Señor Jesús. Él realmente tenía como su principal pensamiento, su principal objetivo era el Señor Jesús. Él vivía realmente para el Señor. Y decía que estaba muerto para todo lo que él era, deseaba todo. Aún dice una alabanza que nuestros anhelos tienen su color, nuestros deseos tienen ese color de su voluntad. Y así tiene que ser nuestra vida, hermanos. Porque nada deseamos en esta tierra fuera de ti. Porque no hay bien para nosotros, no hay bien para tus santos. Algo así dice el Salmo 16. Porque no hay bien para nosotros fuera de ti. Y dice el Salmo 73, pues nada deseamos en esta tierra. Decía David, nada deseo en esta tierra que esté fuera de ti. Entonces, de esa manera, hermanos, tenemos que tener nuestro corazón inclinado hacia Dios. De esa manera nuestra vida, cuando nosotros nos levantamos, tiene que ser nuestro primer anhelo, vivir para Él, no las cosas de este mundo, hermanos. Y eso es lo que nos pide el Señor, dame tu corazón, dame, hijo mío, tu corazón y mire tus ojos por mis caminos. Amén. Gloria a Dios. Mire, ya vamos a terminar. Vamos a Colosenses otra vez. Y ya ahí nos vamos a quedar, vamos a leer los últimos versículos. Santo es el Señor. Colosenses, capítulo 3. Gloria a Dios. 3. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. A ver. Dice, si pues habéis resucitado, fíjense en la alegoría que pone. Recordemos que nosotros, cuando salimos del bautismo, resucitamos en el Espíritu, resucitamos para Dios. Dice, si pues, hermano, que usted está bautizado, ha resucitado con Cristo, entonces busque las cosas de arriba, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice todos, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto
y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Santo es el Señor. Entonces nos damos cuenta, hermanos, la palabra nos insta y nos vuelve a repetir que ya estamos muertos, que si pues habemos resucitado, ya nuestra mirada no tiene que estar en las cosas de aquí abajo. Ya no podemos poner nuestro corazón en las cosas de aquí abajo, porque hemos resucitado para Dios. Y aún, dice, pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque habemos muerto y vuestra vida está escondida con Cristo Jesús. Entonces, nuestra vida no está aquí, hermanos. Nosotros ya no caminamos para tener una vida aquí en esta tierra, sino caminamos porque nuestra vida está escondida con Cristo, y cuando Cristo se manifieste, nuestra vida se manifestará juntamente con Él. Amén. Eso es lo que dice la palabra, hermanos. Dice aquí, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Decía nuestro hermano que nos predicaba el día martes, decía, porque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Aún no se ha manifestado nuestra verdadera vida, pero se va a manifestar, ¿no? Cuando llegue nuestro Señor Jesús, se va a manifestar nuestra verdadera vida, y así tiene que ser. Mientras tanto, nosotros vamos a estar muertos aquí en esta vida, crucificados juntamente con Cristo, y lo que vivamos en la carne lo vamos a vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó. Porque el Señor nos amó, hermanos. Gloria a Dios. Vamos a ir ahí mismo. A ver, vamos a leer hasta el 4. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él. Dice, le faltó ese pedacito. Entonces, dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Santo es el Señor. Más claro no se puede, hermanos. Vamos a leer el versículo 17 del mismo capítulo. Entonces, nosotros, voy a parar un momento ahí. Entonces, vivir para el Señor, hermanos, no solamente quiero poner esta idea, no es solamente ir a predicar a las naciones. Vivir para el Señor no solamente es pararse delante de un púlpito y predicarle a la muchedumbre de gente. Vivir para el Señor no solamente es hacer sanidades y cosas así esplendorosas, hermanos. Vivir para el Señor simplemente se reside cuando nosotros comemos. ¿Qué hacemos? Oramos por los alimentos. Y en ese momento nuestro corazón sabemos que lo que provino, lo que está en nuestra mesa, es porque el Señor nos proveyó, hermanos. Y entendemos que estamos comiendo para su gloria. Estamos comiendo por gracias a Él. Y dice la palabra, sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Y lo puedo decir así, sea que comamos, sea que hagamos esto o aquello, lo hacemos por el Señor. Nosotros podemos vivir para el Señor en las cosas cotidianas de la vida. Podemos trabajar, hermanos, y encomendarle ese trabajo y con un corazón agradecido hacerlo. Podemos comer nuestros alimentos de una forma agradecida. Podemos venir a este culto, a este servicio, de una manera, hermanos, que estemos viviendo para Dios. Entonces, nos damos cuenta que en las cosas pequeñas, hermanos, que podemos hacer en nuestra vida cotidiana, podemos vivir para el Señor. Podemos tener nuestro corazón inclinado para el Señor. Ok, si trabajamos, Señor, yo lo hago por esto, yo lo hago de la mejor manera, porque te amo, porque quiero que mi trabajo o lo que yo hago refleje lo que tú eres en mi vida. Porque lo que yo como, como mi forma que yo cuido mi cuerpo, lo hago porque yo te amo y quiero servirte con la mayor energía, la mejor forma que yo pueda. Y así también podemos vivir para el Señor, ¿no? En la forma que cuidamos a nuestros hijos, en la forma que amamos a nuestro esposo, a nuestras esposas, en la forma que tratamos a nuestro prójimo. De esa manera también nosotros podemos vivir para el Señor Jesús. Amén. Porque aquí dice el 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, ¿qué dice, hermanos? Hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces todo lo que usted haga, sea de palabra o de hecho, de pensamiento, hágalo para el Señor. Viva para el Señor, hermanos. Dice el 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia,
Porque a Cristo, al Señor, servís. Santo es el Señor. Entonces, realmente, hermanos, el Señor nos va a pedir cuentas de todo lo que hagamos. Cómo educamos a nuestros hijos, cómo tratamos a nuestra familia, cómo tratamos a nuestra esposa, si realmente la amamos o no la amamos. Porque no es realmente, no es todo lo que hacemos realmente, no es para nosotros. O no es para agradar al hombre, sino es para agradar al Señor. O sea, lo que vivimos nosotros en la carne, todo lo que hagamos, hagámoslo en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque al Señor servimos. A Cristo servimos. Amén. Entonces, cuando uno hace una cosa y lo hace de mala manera, de mala gana o de mala manera, realmente se nota que no está sirviendo al Señor. Tal vez está haciendo las cosas para sí mismo y por eso las hace de esa manera, ¿no? O los está haciendo las cosas para el patrón, por eso las hace con ese pago. Pero no, realmente no, dentro de todo lo que cabe, trabajamos para un patrón, pero más allá lo hacemos por el Señor. Amén. Y todo lo que esté, hermano, aquí dentro de la iglesia, lo hacemos para el Señor Jesús. Amén. Y pues este es el tema, hermanos. Pues Dios los bendiga y sigan orando por todos los que predican la palabra.